Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame en todo tiempo. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. Y escudo eres, mi protección. Tú me sostienes. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará de la oración. Camino a aún en tormentas o tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas. Sé que me amas. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que lo alienten. El discípulo busca siempre alentar. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la Biblia. El discípulo enseña la Biblia. El creyente espera que oren por él. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo
está listo para asumir responsabilidades. El creyente se entrega en parte, el discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador, para el discípulo, Jesús es todo. El creyente suma, el discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo, los discípulos revolucionan el mundo. El creyente se conforma con llegar al cielo, el discípulo se esfuerza en ganar almas. El creyente espera un avivamiento, el discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña, el discípulo actúa. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. ¿Tú eres creyente o discípulo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cantaré, Señor, de tu amor, que es más alto que los cielos. Tu fidelidad no tiene igual, permanece para siempre. Tu bondad, Señor, no tiene fin, y por siempre te adoraré. Eres grandioso, Dios poderoso, te has vestido en majestad, digno de gloria, Dios de victoria, reinas por la eternidad. Cantaré, Señor, de tu amor, que es más alto que los cielos. Tu fidelidad no tiene igual, permanece para siempre. Tu bondad, Señor, no tiene fin, y por siempre te adoraré. Eres grandioso, Dios poderoso, te has vestido en majestad, digno de gloria,
no hay nadie como tú, nadie como tú. Rey de reyes, te exaltamos, soberano eres tú, majestuoso, incomparable, no hay nadie como tú, nadie como tú, Rey de reyes, te exaltamos, soberano eres tú, majestuoso, incomparable, no hay nadie como tú, nadie como tú, eres grandioso, Dios poderoso, te has vestido en majestad, digno de gloria, Dios de victoria, reinas por la eternidad. Eres grandioso, Dios poderoso, te has vestido en majestad, digno de gloria, Dios de victoria, reinas por la eternidad. Gracias a Dios por todos los medios que Él pone a nuestro alcance para que podamos mantener estos medios de gracia, es decir, la exposición de su palabra y el contacto con los demás a través de estos vehículos que son los teléfonos, el internet, los mensajes. En fin, estamos agradecidos con Dios por todas las cosas que pone a nuestra disposición para que sigamos avanzando en el proyecto que Él tiene para nuestras vidas. Queremos darle la bienvenida a todos los amigos que nos acompañan desde esta Ciudad de México, a todas las personas que nos acompañan desde otros lugares del país y también a todos los que nos acompañan en diferentes lugares de este continente. Dios nos ha dado la gracia de tener buenos y grandes amigos en todos los lugares de este continente, así que en la mayoría. Así que le agradecemos a Dios el poder estar en contacto a través de este medio. Queremos aprovechar la primera parte, como lo hacemos cada una de nuestras reuniones. Perdón, olvidé darle la bienvenida a las personas que nos acompañan por primera vez. Espero que lo que esta noche vas a escuchar, las verdades que vamos a tener oportunidad de compartir, puedan lograr en tu corazón el objetivo que Dios se propuso en toda la exposición de su palabra. Dice un versículo, la exposición de la palabra de Dios alumbra. Y otro pasaje nos enseña que todos los hombres llegamos a establecer una relación personal con Dios a través de este medio maravilloso, sobrenatural
que es la palabra de Dios. De hecho, dice claramente en Primera de Pedro que Dios nos hace renacer o volver a nacer a través de las promesas que Él nos ha dejado, a través de las cuales entendemos y comprendemos cómo establecer una relación con Dios. Así que espero que en nuestra charla tú vayas comprendiendo cómo es este asunto de establecer una relación personal con Dios. Esto es algo que normalmente, bueno, yo nunca lo escuché en mi vida. Practiqué una religión, pero nunca me imaginé lo que Dios tenía en mente, y menos que Él tuviera un proyecto de relacionarse con el hombre y de esta manera tan íntima y tan personal como el tomar la decisión de entrar a vivir a tu corazón y hacer de tu vida su residencia y de tu corazón el templo de Él. Así que tenemos la costumbre al empezar nuestras charlas de contestar algunas preguntas que nos han mandado. Hay una pregunta que nos hacen sobre el diezmo, donde nos preguntan si el diezmo todavía existe, si tenemos que cumplir con esto. Y quiero decirte que en el Nuevo Testamento la ley de Moisés hablaba de que las personas tenían que entregar el 10% de los frutos que obtenían a través de su esfuerzo, el campo, la agricultura, la ganadería, y era más o menos el parámetro sobre el cual la nación de Israel ofrendaba y hacía partícipes de sus recursos a los ministros que Dios había llamado a su servicio, los levitas y los sacerdotes. Así que este parámetro del 10% que se usaba en el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña que dejó de estar vigente. En el Nuevo Testamento, cuando Dios habla de ofrendar, es decir, de dar parte de lo que nosotros recibimos como un ingreso, no menciona ningún porcentaje, sino usa un principio a través del cual nos guía. Este principio es: cada uno dé como propuso en su corazón. Así que a través del tiempo, en todas las épocas, en este tiempo, muchas personas ofrendan de acuerdo a lo que Dios pone en su corazón y también de acuerdo a lo que disponen para poder hacer este maravilloso servicio que permite que los pastores, los misioneros, podamos desempeñar nuestro trabajo y algunas otras cosas que llevamos a cabo. Así que paso a la segunda pregunta de esta noche, 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, donde Dios nos indica la manera como tenemos que dar. Así que si quieren usar el diezmo, es un porcentaje que muchas personas utilizan, otros utilizan un porcentaje inferior y otros un porcentaje mayor. Cada uno dé como propuso en su corazón y de acuerdo a lo que puede dar. Me pregunta María en Mateo 8, 28 a 34, ¿por qué le pidieron las personas a Jesús que se fuera del lugar? Esta es la escena donde en la región gadarena, en donde nuestro Señor Jesucristo liberó a unas personas que estaban poseídas de esta posesión tan fuerte, tan dañina, tan destructiva, que los llevaba y los impelía a vivir de la manera que menos nos imaginamos. Vivían en cuevas, siempre haciéndose daño por diferentes causas y en una dinámica donde prácticamente su vida fue reducida solamente a un sufrimiento. Cuando ellos se dieron cuenta que Jesús pasaba por esta región, nos dice el pasaje que se acercaron a Jesucristo y Jesús estableció una conversación con uno de ellos y le preguntó, porque este hombre se acercó a él, le preguntó que cómo se llamaba, y aquel hombre estaba tan absolutamente controlado por los demonios que en lugar de responder él, aunque él quería que Jesús interviniera a su favor, contestó el demonio que estaba al frente de toda la posesión que este individuo experimentaba. Y contestó que se llamaba Legión porque eran muchos los demonios
que habitaban en la vida de este hombre. Así que Jesús ordenó a los demonios que salieran de este hombre y del otro que estaba endemoniado. Y la Escritura dice que los demonios, antes de ser expulsados, le pidieron que les permitiera ir hacia una piara de cerdos que estaba paciendo cerca del lugar. Jesús se los permitió. Cuando los demonios llegaron hacia los cerdos, dice que provocaron que todos estos se violentaran y se precipitaran hacia un despeñadero, donde finalmente cayeron en un lago y murieron ahogados. Todas las personas de este lugar se dedicaban a la crianza de cerdos. Así que cuando llegaron las personas de este lugar a preguntar lo que había pasado, les expusieron cómo Jesús había liberado a las personas poseídas, pero también lo que había ocurrido con los cerdos. Y como estos hombres tenían un negocio ilegal en Israel o prohibido de acuerdo a la ley de Moisés, no vieron con buenos ojos lo que Cristo había hecho. Aunque los demonios las personas poseídas eran un problema para toda la comunidad, ellos no apreciaron el milagro de que Cristo hubiera liberado a estos hombres que se encontraban vestidos y en su cabal juicio, pensando únicamente en el beneficio temporal que habían perdido por la acción de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, le piden a Jesús que se vaya de sus contornos. Quiero decirte, a ti María, que me preguntas o me haces esta pregunta, que la única razón por la que los hombres no vienen a Cristo es por el hecho de que aceptar a Jesucristo significaría cambios en algunas cosas equivocadas que hacen y en una extrema ceguera, pensando que el pecado va a ofrecer o lo que está mal va a suplir lo que su alma requiere. Muchos individuos le piden a Jesús o sencillamente no aceptan que entre a vivir a su corazón. Y esta es la razón por la cual los habitantes de aquella región gadarena le pidieron a Jesús que se fuera de sus contornos. Después me preguntan, Ayeli, ¿por qué a veces Dios decide responder y sanar a alguien? Y cuando no lo hace, como es el caso de Pablo en 2 Corintios 12, versículo 7. Nayeli, quiero contestarte, en principio Dios quiere sanar. Por eso nos ha dejado el recurso de la oración para resolver los retos que tenemos constantemente en esta vida. Cuando Cristo entra a vivir a nuestro corazón, nos quedamos viviendo en la tierra que es hostil, difícil y opuesta a Dios. Esto genera problemas en todas las esferas de la vida del hombre. Pero una vez que Cristo está en nuestro corazón, la oración se convierte en un medio maravilloso que te permitirá desarrollar tu relación con Dios pidiéndole por los retos en particular que puede tener tu vida, pero también tenemos la oportunidad de poder orar unos por otros por las dificultades y los problemas que puedan vivir. Así que la oración no solamente es el medio maravilloso por el cual invitamos a Cristo al corazón, sino también es la herramienta más poderosa que Dios nos dejó para enfrentar nuestros problemas. Así que en términos generales, Dios quiere sanar. Sin embargo, hay ocasiones como el caso que tú presentas del apóstol Pablo, en donde Pablo, orando para que Dios lo sanara y orando en tercera ocasión por este tema, dice que le había pedido muchas veces Pablo a Dios que lo sanara, y Dios le reveló que este problema que él tenía en su salud le recordaba sus limitaciones humanas. ¿Por qué? Porque Dios hacía cosas maravillosas a través de la vida de Pablo, y exactamente para guardarlo del orgullo que muchas veces asalta la mente y el corazón de aquellos que sirven a Dios, Dios permitía este problema en su salud que le recordaba su fragilidad, sus limitaciones y también su necesidad de buscar a Dios. Y ahí Pablo descubrió un principio maravilloso, que la debilidad es el área donde Dios perfecciona su poder. Resulta
que en las áreas donde somos más débiles, que han ocasionado nuestros mayores problemas, es exactamente el área donde Dios puede manifestar todo su poder sin que nosotros pensemos que esta respuesta, esta solución o estas victorias vienen por nuestro propio esfuerzo. Así que todos los que hemos vuelto a nacer, realmente nos gozamos en los problemas, en las debilidades que Dios permite en nuestras vidas, porque todos estos nos han permitido confirmar y descubrir que cuando somos débiles, pero acudimos a Cristo, es decir, que no usamos nuestra debilidad como una excusa para apartarnos de Dios, sino por el contrario, en nuestra debilidad, en nuestra dificultad, aprovechamos este medio de gracia tan extraordinario que es poder acercarse a la presencia de Dios y presentamos nuestros retos, presentamos nuestras peticiones y tenemos la oportunidad de ver manifestado el poder de Dios. Pasando a la siguiente pregunta, que también esta pregunta me la hace Neidi. Me pregunta cuando Agar, aquella esclava que sale huyendo de la casa de Abraham por las presiones que ejercía Sara sobre ella, por el hecho de que Agar se había embarazado y esperaba un hijo de Abraham. Dice el pasaje que Agar salió huyendo y en el camino, cuando ella pensaba que ya no había esperanza de sobrevivir, se presentó un ángel de Dios, el cual la animó a confiar en él en primer lugar. En segundo lugar, la alentó a regresar a casa de Abraham y someterse a la dirección de Sara como la dueña que era. Ella era una esclava. Así que cuando ella se encuentra con el ángel de Dios, ella expresa que pensaba incluso que iba a morir por haber visto al ángel de Dios, pero en el pasaje dice que ella expresa que vio a Dios y no murió. En realidad Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento a través de lo que se llama el ángel de Jehová o el ángel del Señor. No era Dios en persona, porque tú mencionas que Primera de Juan dice que nadie vio a Dios jamás, y lo mismo también dice el Evangelio de Juan. En realidad nadie ha visto a Dios, ni el mismo Moisés, que podía hablar con él, como dice la palabra, de forma simbólica, cara a cara. En realidad ninguna persona ha visto a Dios, pero Dios se manifiesta a través, o se manifestaba en el Antiguo Testamento a través de su ángel, se manifestó de manera plena a través de Jesucristo, es decir, Cristo es Dios, pero también manifestó todo lo que Dios era, reveló parte de la Trinidad y en realidad Agar no se refería, aunque pensaba que haber visto el ángel del Señor le ocasionaría la muerte. Dios no se presentó para quitarle la vida, sino para animarla a confiar en Dios y sobre todo para aceptar que las circunstancias difíciles hay que enfrentarlas de otra manera. No hay que huir de ellas, sino dejar que Dios haga su trabajo en nuestras vidas. Me pregunta Ricardo y me hace la pregunta de Lucas 21:32, donde Jesús afirma que no pasaría esta generación hasta que todos los eventos finales que Él expone ahí desde el Monte de los Olivos se llevaran a cabo. Y me pregunta a qué generación se refiere. Es una pregunta que prácticamente no tiene una respuesta exacta. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente a qué generación se refiere. Pero es un hecho, esto lo quiero comentar, lo quiero dejar aquí. Voy a explicar primero a qué me refiero con el tema de la generación. En la Biblia se habla de una generación como 100 años, se habla de una generación como 70 años y se habla de una generación como 40 años. Esto dificulta entender a qué generación se refiere.
Desde luego que se refiere a Israel, que no pasaría la generación que le tocara vivir a Israel esos eventos. No sabemos si se refiere al Israel que regresó en el año de 1918, se acaban de cumplir en el 2018 100 años de que Israel regresó a su tierra. No sabemos si se refiere a los 70 años, Israel tiene 70 años de que fue reconocida como una nación en el concierto de todos los países. Así que si se refiere a 40 años, se refiere a 70 años o a los 100 años, el tiempo se ha cumplido. Así que no sabemos exactamente a partir de qué momento, ya sea la reconquista de Jerusalén, han pasado 40 años, no sabemos si se refiere a 70 años, es un poco difícil contestar esta pregunta, pero sí quiero dejar un elemento muy claro. Es un hecho que Israel es la manecilla del reloj de Dios, como yo voy a comentar en mi comienzo del estudio del libro de Apocalipsis. Paso a la siguiente pregunta que me hace Marinelli, y me pregunta que con los muchos gobiernos que están diciendo o hablando de un nuevo orden mundial, ¿a qué se refiere esto o qué relación tiene con el imperio del anticristo? Bueno, es una realidad que la Biblia menciona que finalmente se va a levantar un líder político que va a tener la oportunidad de establecer un gobierno mundial. Nunca en la historia las circunstancias han estado tan propicias como para que finalmente ocurra esto. Pero voy a decirte algo, Marinelli. Desde siempre, desde la Torre de Babel con aquel líder llamado Nimrod, se estableció en el corazón del hombre un intento por establecer un gobierno mundial. Este ha sido el sueño de los grandes emperadores, de los grandes conquistadores. El último que intentó establecer un gobierno mundial fue el mismo Hitler. Así que a medida que va pasando el tiempo, estamos más cerca de llegar a las circunstancias de las cuales habla la Biblia, que vendrá un líder político, el cual dominará el mundo, establecerá un gobierno mundial, y él será el primer hombre, desde que el hombre está en la tierra, que gobernará sobre todas las naciones de este mundo. Todos han intentado hacerlo, los grandes gobernantes del pasado, pero este es el único hombre a quien Dios le va a permitir poder establecer un gobierno mundial. Ahora, desde hace años, los gobernantes tienen este lenguaje, hablar de un nuevo orden mundial. Finalmente, tarde o temprano, esto va a ocurrir. Es más, hoy se está hablando como nunca de la necesidad de un líder político que pueda manejar los problemas que ha generado esta dificultad que todo el mundo está viviendo, esta famosa pandemia, tanto sus consecuencias económicas como sus consecuencias sanitarias. Y algunos exgobernantes, algunos líderes políticos están hablando de la necesidad de que se levante o se señale a una persona que pueda gobernar sobre las naciones más poderosas de la tierra y de esta forma establecer un gobierno con una sola política económica, con una sola política religiosa y con una sola política de gobierno para que el mundo pueda resolver sus problemas. Así que cada vez estamos más cerca de que finalmente aquel personaje descrito de tantas formas a través de la Escritura, pero particularmente manifestado como en ninguna otra parte de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, se pueda manifestar. Así que solo Dios sabe qué tan cerca estamos de este momento. Pero, como alguien me pregunta en la siguiente pregunta de Tesalonicenses, Luis me pregunta,
si antes del arrebatamiento se manifestará el anticristo. Él dice, si estamos cerca del arrebatamiento, entonces el anticristo ya está en el mundo. Tienes razón, Luis, si estamos cerca, ya está en el mundo. ¿Y qué tan cerca estamos viviendo del regreso de Cristo? Bueno, todos los creyentes de todos los tiempos hemos tenido el anhelo de ser la generación del regreso de Cristo. Esta noche solo quiero confirmarte, Luis, que la generación de creyentes que le tocará vivir el arrebatamiento, paralelamente será testigo de las manifestaciones que le confirmarán a esa iglesia del arrebatamiento que ha llegado el tiempo de partir a casa con Cristo y vivir ese momento llamado el arrebatamiento o el evento de la resurrección. Así que cada generación, cada diferente crisis, aunque desde luego la humanidad nunca había vivido una crisis con estas características. Ahora que estoy terminando de leer el libro de Apocalipsis en mi lectura, lo que más me llama la atención es la expresión el mundo entero. En el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 6 y terminando en el capítulo 19, todo lo que se describe en relación a que el mundo entero estará involucrado en todos los eventos que ahí se desarrollan. Así que sabemos que estamos llegando a tiempos que parecen ir cuadrando con las enseñanzas del libro de Apocalipsis y los demás pasajes que nos hablan acerca del regreso de Cristo. Si este es el tiempo, entonces empezaremos a ver muchas cosas ocurrir. Desde luego, nunca la humanidad se había visto envuelta en un evento que afectara a todo el planeta y en el cual estuviéramos involucrados todos los habitantes. Esta es la primera vez en la historia del mundo que ocurre algo semejante. ¿Estamos cerca? Solamente Dios lo sabe. Sabemos que viene una hora de prueba sobre el mundo entero, lo dice el capítulo 3, versículo 10 del libro de Apocalipsis. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Está Jesús dirigiéndose a la iglesia, y en este caso concreto a la iglesia de Filadelfia, y le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La iglesia de Filadelfia nunca experimentó la hora de la prueba que habría de venir sobre el mundo entero, porque esta promesa no era una promesa en particular para ellos, sino una promesa para toda la iglesia del momento previo al arrebatamiento. Así que solo Dios sabe si esta es la hora de la prueba que habría de venir sobre el mundo entero. Es difícil pensar que se puedan dar otras circunstancias similares o que el mundo va a empezar a vivir una serie de problemas de estas características, porque todo parece indicar en la palabra de Dios, es simplemente mi perspectiva, que arrancará en el momento que la humanidad sea afectada por un evento de características universales. Pareciera ser que está cerca el regreso de Jesús, pero mientras no tengamos los demás elementos, no podremos afirmar de manera categórica que somos o estamos a la puerta del arrebatamiento. Y por último, una persona me pregunta que si alguien que muere y recibe a Cristo va inmediatamente al infierno. La respuesta es sí. La persona que muere sin Cristo inmediatamente va a este lugar de castigo, que es lo que la Biblia llama la prisión preventiva, la prisión definitiva.
donde los hombres pasarán toda la eternidad pagando lo que hicieron mal o pagando por su naturaleza opuesta a Dios. Dice la Biblia que es el lago de fuego. Eso ocurrirá hasta una vez que termine el juicio final, o será el objetivo del llamado juicio final. Pero en este momento, quien cierra sus ojos en esta vida sin haber aceptado a Cristo, desgraciadamente, va al infierno. Quien cierra sus ojos en esta vida, habiendo aceptado a Cristo, inmediatamente va al cielo. Suena muy fuerte lo que dice la Escritura sobre la realidad del infierno, pero quiero decirte, quiero afirmarte a ti, Oli, quiero decirte que las personas que van al infierno se van por su propia voluntad. Dios hizo todo lo que es infinitamente imposible para el hombre para lograr su salvación. Ni tú, ni yo, ni nadie se puede salvar por su esfuerzo. Así que Dios hizo por ti y por mí lo que para ti y para mí hubiera sido imposible, lograr nuestra salvación. Sin embargo, la salvación no solamente involucra o incluye el perdón de nuestros pecados. La salvación incluye algo muy importante, el cambio en el corazón. En realidad los hombres se van al infierno porque su corazón no experimenta ninguna transformación en su corrupción. Y mientras vivan, mientras existan y existirán para siempre, su corazón seguirá expresando corrupción. Es por esto que se van al infierno. Cuando Dios toca la puerta de tu corazón para invitarte a recibir a Cristo, no solamente te ofrece el perdón de todo lo que hiciste mal, sino que también te ofrece cambiar tu vida. ¿Para qué? Para que haya una comunión verdadera, genuina, entre tú y Dios. Puedas ser de esta forma separado del hombre que fuiste para ser hecho una nueva creación. En el momento que aceptas a Cristo, aceptas que la persona que merecía el castigo en el infierno, aceptas que Cristo murió por ella. Y al momento de tomar esta decisión, Dios hace una realidad de lo que ocurrió en el Calvario. El día que invitaste a Cristo a tu corazón, el día que yo lo invité a mi corazón, para Dios lo que ocurrió en la cruz se hizo una realidad en mi vida. El hombre que yo fui, la estructura pecaminosa que por naturaleza tenemos, para Dios terminó de manera absoluta. Y no solamente de manera absoluta, sino con un castigo, con un pago que satisfizo la justicia de Dios, que Dios se dio por satisfecho y por esta razón me otorgó el perdón de mis pecados. Al aceptarlo y hacerlo mío y pedirle que entrara a vivir a mi corazón, Dios no solamente borró mi deuda y dejó mi vida sin pecado, sino que además entró a vivir a mi corazón y cambió mi mente, mi alma y todo lo que yo era por naturaleza. Así que el que acepta a Cristo vuelve a nacer y por eso va inmediatamente al cielo. El que lo rechaza sigue siendo y será para siempre la persona corrupta que siempre fue. Y por esta causa el castigo es eterno. Solo quiero terminar diciéndote que Cristo pagó en la cruz del Calvario lo que tú y yo y cualquier otro ser humano hubiéramos tenido que pagar en la eternidad en el infierno. Y termino con esta pregunta. En Mateo 24, Jesús habla al pueblo de Israel. Esto lo quiero comentar de manera general. Desde el versículo 3 en adelante, hasta donde termina toda la enseñanza, con las parábolas que hablan del regreso de Él, todo habla hacia el pueblo de Israel, aunque en las parábolas Él habla de las recompensas que recibirán los creyentes de manera universal, pero en general se dirige
a los que van a vivir la gran tribulación, es decir, después del arrebatamiento. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, del 1 al 15, habla de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, que terminan en el momento que el anticristo traiciona el pacto hecho con Israel y coloca su imagen en el lugar más santo del templo, que él mismo permitirá y apoyará en su construcción. Una vez que el anticristo manifiesta que él quiere ser reconocido como Dios mismo y apoyado por un falso profeta que hará señales que ningún otro hombre ha hecho en la historia, desatará la peor persecución sobre la nación de Israel. Es a esas mujeres, porque me preguntas a qué mujeres se refiere, que hay de la que está encinta o hay de los que huyan en invierno, etcétera. ¿A quiénes se refiere? Se refiere a toda la nación de Israel, que a la hora en que el anticristo coloque su imagen en el templo, lo cual ocurrirá exactamente la mitad de estos 7 años, comenzará el peor holocausto que ha vivido la nación judía. Y es por eso que Jesús expresa un dolor por todos los que estén en circunstancias difíciles o adversas para poder escapar de esta persecución y de este holocausto que se llevará a cabo. 2/3 partes de la nación de Israel van a morir en esta persecución llevada a cabo por el anticristo. A ella se refiere Karina. Bueno, entramos a nuestro tema en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Quiero recordarte las cosas que hemos aprendido y al recordártelas, no voy a hacer un resumen cada vez que empecemos una nueva lección de Apocalipsis. La razón por la que lo he estado haciendo es por lo siguiente. Especialmente en el capítulo 1 se nos da prácticamente todo el panorama y todos los elementos que se van a desarrollar a través de los siguientes 21 capítulos. De hecho, en el versículo 19, lo he comentado y lo vuelvo a comentar, se nos da un resumen de lo que Dios le pide a Juan que escriba en relación con el mensaje que Él quiere, no solamente que reciban las 7 iglesias que están en Asia Menor, donde el apóstol Juan estuvo trabajando por los últimos años, sino Él quiere que este mensaje perdure y llegue a la iglesia del final de los tiempos. ¿Para qué? Para que la iglesia del final de los tiempos pueda entender lo que va a ocurrir. La pregunta que alguien me hacía de que si vamos a tener elementos para saber, el libro de Apocalipsis es la confirmación de que Él quiere que entendamos todo lo relacionado con el final de los tiempos. Así que cuando hacemos un resumen, iba yo a leer el versículo 19, dice Dios al apóstol Juan, escribe las cosas que has visto. Juan en este momento, en este versículo 9, que voy a empezar a leer, él empieza a tener una visión de la cual hablará a través del capítulo 2, el capítulo 3, y de alguna manera hará referencia a través de todo el libro de Apocalipsis. Lo que hemos visto desde el versículo 1 hasta el versículo 8 de este primer capítulo, hará referencia a través del resto de la enseñanza del libro de Apocalipsis. Así que este primer capítulo es muy importante. Escribe las cosas que has visto y las que son. Primero, la visión que tiene Juan. Las cosas que son es la iglesia, ese cuerpo espiritual que Dios ha dejado en funciones espirituales, administrativas, de las verdades de Dios, en funciones espirituales para compartir con el resto de los hombres, las generaciones que Dios haya previsto, la realidad de Dios, para que los hombres puedan ir teniendo la oportunidad maravillosa que Dios se propuso en ese propósito eterno, de que los hombres pudieran conocerlo y establecer una relación personal con Él.
De esta forma, las cosas que son hablan del presente de la iglesia. Voy a ir a esto del reloj de Dios en cuanto deje de hacer este resumen. Y vamos a hablar que Dios maneja los tiempos de manera diferente. Para Dios estamos viviendo desde el momento en que Juan escribe el libro de Apocalipsis las cosas que son. ¿Cuándo? ¿Cuándo dejarán de ser las cosas que son presentes? En el momento que Dios decida llevarse la iglesia, cuando venga el arrebatamiento. Y entonces vendrán las que han de ser después de estas. En el libro de Apocalipsis, las cosas que son después del presente de la iglesia arrancan en el capítulo 4 en adelante. Tenemos una visión celestial en el capítulo 4 y en el capítulo 5, y a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19 veremos el desarrollo de todos los eventos de la gran tribulación, en donde se habla ya del gobierno mundial como una realidad, donde se habla del anticristo ya como el individuo que está gobernando el mundo, y se habla de las mayores calamidades y las peores tragedias de la historia como un hecho que está aconteciendo a través de estos 7 años. Así que todo lo que estamos viendo es importante, y a la hora que hacemos un resumen tenemos una razón para hacerlo. Les decía yo que es muy importante tener presentes a los personajes que intervienen en esta revelación. Es algo que he tratado de explicar y creo que a medida que lo hacemos nos va quedando más claro. Primero, los actores que Dios, voy a usar esta expresión, o los personajes centrales de la revelación. Dios Padre, Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el ángel a través del cual Dios da la revelación a Juan el apóstol, la cual dirige hacia sus siervos. Quiere decir que el plan de Dios a través de esta revelación, esta realidad que Dios nos está manifestando de Cristo, es que sus siervos, las personas que no solamente invitan a Cristo a vivir a su corazón, sino que a la hora que vuelven a nacer, empiezan a ver el amor de Dios desbordándose en sus vidas. Todos los que estamos tratando de servir a Dios con nuestras limitaciones o con las cosas que tú quieras, pero deseando servirlo y viviendo por esto. Desde el día que Dios empezó en nuestro corazón a transformar lo que éramos, no solamente vimos nuestra vida dejar las cosas equivocadas que vivimos, empezamos a vivir nuevas cosas, brotar una realidad de Dios que nos movió a tener un anhelo por servirle. Así que cuando habla el libro de Apocalipsis de sus siervos, me siento profundamente privilegiado de estar en este grupo de personas a las que Él dirige su palabra. La Biblia está dirigida a todos los hombres. Pero tengo que confesarte que una parte está dirigida hacia que tú entiendas la salvación, que tú comprendas cómo establecer esta relación con Dios. Y después el resto de la Escritura está dirigido para que tú entiendas todo lo que necesitas para desarrollar tu relación con Dios. Así que mucho de la Escritura, gran parte de la Escritura está dirigido a los que han decidido servir. ¿Para qué? Para que a través de la Escritura podamos entender, madurar y llegar a ser el hombre de Dios que Dios se ha propuesto. Así que a todos los siervos están a través de este medio compartiendo conmigo las enseñanzas de Apocalipsis. No pierdan de vista el privilegio de servir a Dios. Es un privilegio único. No solamente el hecho de tener la salvación, la cual hoy ha cobrado un valor como nunca en nuestras vidas. El mundo se ha dado cuenta de una manera abrupta e inesperada que todas las cosas que tenían valor lo perdieron de la noche a la mañana. ¿Cuántas de ellas volverán a tener el valor que tenían antes de empezar esta crisis? No lo sabemos. Solamente sabemos que muchas cosas no van a recuperar nunca su valor, y otras
quizás con el paso del tiempo puedan recuperar el valor que alguna vez tuvieron. En fin, podríamos hablar de muchísimos detalles en relación a esto, pero ¿cómo ha cobrado valor ante nuestros ojos el haber recibido a Cristo? ¿Cómo ha cobrado como nunca valor la paz que en medio de la situación que todos experimentamos, esa paz guarda nuestros pensamientos, guarda nuestros corazones en Cristo Jesús? ¿Cómo la fe ha sido nutrida a través de la realidad de Dios, trabajando e impulsándonos a vivir para Él en este tiempo y sobre todo pensando, añorando que este tiempo tal vez sea el tiempo de llegar a casa? No sabemos si este tiempo es el tiempo donde este proyecto llamado Iglesia, este plan que Dios tenía para toda la humanidad, este presente de la realidad de Dios, donde Dios manifiesta la vida espiritual y la administración de todos los que al volver a nacer nos hacemos parte de este proyecto maravilloso que es la realidad de Cristo, un cuerpo espiritual que unido trabaja en todo el mundo compartiendo el mensaje de salvación. Así que los personajes estarán en acción todo el libro de Apocalipsis. En algún momento iremos a Dios Padre, en otra parte iremos con nuestro Señor Jesucristo, en otra parte veremos al Espíritu Santo manifestarse como lo ha hecho en el libro de Juan, en otra parte veremos al apóstol Juan, al ángel, y finalmente a sus siervos, los que estamos recibiendo la enseñanza, los que somos animados a vivir para Cristo, los que somos corregidos, los que somos fortalecidos en nuestra fe a través de lo que estamos aprendiendo. Recordamos también la manera como la Trinidad se ha sido presentada, la cual veremos a través de todo el libro de Apocalipsis. Por eso es importante este primer capítulo. El que era, el que es y el que será, el primogénito de entre los muertos, el testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra, refiriéndose a Jesucristo. Vemos también a Dios expresándose como el Alfa y el Omega, y también a nuestro Señor Jesucristo expresándose en estos términos. Y vemos al Espíritu Santo manifestándose como la lámpara de Dios en sus 7 expresiones, de una manera absoluta como nunca. Si en algún momento de la historia de la humanidad el trabajo del Espíritu Santo se tiene que hacer más amplio y vital, es en este momento que nos ha tocado vivir, y seguramente en los momentos que vivirá la humanidad durante estos años de la gran tribulación. Habiendo recordado lo que aprendimos, nos vamos hacia el capítulo, al versículo 9. Lo voy a leer. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. No hay nada que no nos edifique en la palabra de Dios. Y si hay algún versículo con un contenido enorme, es el que acabamos de leer. Cuando Juan se presenta, yo, Juan, hace referencia, se está dirigiendo a las personas que estamos familiarizados. Y si no habías escuchado hablar de él, si esta noche estás escuchando por primera vez acerca de Juan, ¿a qué Juan se refiere? Se refiere a Juan el apóstol, uno de los 12 apóstoles, uno de los apóstoles que tenía la relación más cercana con nuestro Señor Jesucristo. Los 12 caminaban íntimamente con Él, pero especialmente Pedro, Santiago, su hermano, el hermano de Juan, y Juan, eran las personas más cercanas a Jesús. Además, entre ellos había vínculos profundamente estrechos. Juan era un hermano, tenía en su hermano Santiago a un amigo, a un socio, a un compañero de trabajo que lo había apoyado en todo, que siempre caminaron
con un apoyo fundamental en Dios y que, junto con Pedro, formaban una sociedad. Pedro tenía también un hermano llamado Andrés. Los cuatro tenían una sociedad que trabajaba en la pesca en el mar de Galilea. Así que estoy dándote un poco más de detalles acerca de esta persona que a lo mejor desconocías quién era. Quiero decirte que se convirtió cuando tenía aproximadamente 18 años, hace 77 años, del momento en que Juan le entregó su vida a Jesucristo, al momento en que está hablando aquí en el libro de Apocalipsis. Estamos en el año 95 de nuestra era, en la intensidad de la persecución del emperador Domiciano, que al final del pasaje confirma que esto es lo que ha provocado que Juan se encuentre preso en esta isla, en esta prisión militar que estaba bajo la autoridad del Imperio Romano. Así que han pasado 77 años. Fue, junto con Pedro, los primeros testigos de que la tumba de nuestro Señor Jesucristo había quedado vacía, exactamente 3 días después, aquel primer día de la semana, cuando en la madrugada fueron sorprendidos por las noticias de las mujeres que, habiendo estado en el sepulcro, descubrieron que no estaba el cuerpo. Era muy ágil, tal como entendemos. Dice la Escritura que fueron corriendo cuando oyeron la noticia y Juan llegó primero que el apóstol Pedro a la tumba. 77 años después, las piernas no son las mismas. Quiero decirte que Juan fue una persona que experimentó un maravilloso trabajo de Dios en su vida. Bueno, fue un compañero inseparable del apóstol Pedro en los primeros años del cristianismo. Pero ahora Pedro ha muerto seguramente en el año 67, estamos hablando prácticamente hace 30 años, 27 años, que Juan se despidió de su mejor amigo, que vio el enorme peligro que había en esta persecución que vino sobre todo el pueblo judío y que culminó con la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo de Jerusalén, y provocó que Juan se fuera a la provincia asiática del Imperio Romano, donde radicó por espacio de 25 años hasta que fue detenido. Así que en este momento, cuando comienza este versículo 9, hemos encontrado varios detalles acerca del apóstol Juan. Quiero decirte también que él perdió a su amigo íntimo, su hermano, en el año 44, que fue matado por Herodes, uno de los descendientes de esta familia que tanto tuvo que ver con todos los eventos de Dios en el primer siglo. Así que con todos estos antecedentes y con todas estas generales que podemos dar acerca de Juan, quiero que veas algo muy importante: el tiempo. ¿No te has dado cuenta de esta estructura? Que el tiempo prácticamente nada más rige en un pequeño sitio de todo el universo. En el resto del universo, el tiempo pasa a una velocidad tal que prácticamente nosotros, para poderlo medir, tenemos que usar parámetros que sencillamente lo explican de manera intelectual, pero es imposible entenderlos en la práctica. El tiempo es un espacio que se originó ¿dónde? Bueno, se originó en una decisión equivocada que el hombre tomó. ¿Sí? El hombre fue creado en comunión con Dios. El hombre fue colocado en este planeta en total armonía con Dios. El hombre vivía en una comunión profunda con su Creador. Sin embargo, Dios lo hizo participar de su imagen y semejanza. Así que el hombre tenía que tomar una decisión, la decisión de estar de acuerdo en pasar la eternidad con su Creador y vivir en esta comunión por siempre. Desgraciadamente,
el hombre tomó la decisión opuesta. Y en el momento en que el hombre toma la decisión de romper con Dios, aquel proyecto eterno se derrumba y aparece un concepto, el tiempo. ¿Por qué? Porque aparece el principio y el fin de una vida. En el momento que Adán pecó, apareció la muerte y su existencia estaba condicionada y contada hasta el día de su muerte. Así que el tiempo es un elemento que simplemente norma nuestras vidas, define nuestra estancia en este planeta y, como todo tiempo, llega el tiempo en que el tiempo se acaba. Así que cuando vemos este parámetro llamado tiempo, el tiempo afecta a nuestras vidas. Por ejemplo, el tiempo pasa y nuestro cuerpo va experimentando los efectos del paso del tiempo. Aunque cuando una persona vuelve a nacer, empieza a experimentar algo maravilloso. Dios hace de nosotros, en el interior de nuestro ser, una nueva creación. Y aquel tiempo que va afectando nuestra vida o nuestro cuerpo físico, dice la Escritura que tiene un efecto diferente en la estructura de la nueva vida. Mientras que el tiempo nos va envejeciendo, el tiempo le va dando la oportunidad a la nueva persona que tú eres de irse renovando de día en día. Así que mañana, cuando arranque el día de mañana, no lo veas como un día más. Si ya volviste a nacer, es un tiempo breve de 24 horas que Dios ha diseñado para que tu relación con Él vaya renovándose en el sentido de ir creciendo, de tal forma que cada día seas una persona mejor relacionada con Dios y con una relación más profunda. Esto se lleva a cabo a través del trabajo que Dios hace en nuestro corazón. Así como sostenemos nuestra vida física con el alimento que nos provee naturalmente la vida, así tenemos un alimento espiritual para desarrollar y sostener nuestra vida espiritual. Fundamentalmente provee Dios este alimento a través de su palabra. La oración es el medio que Dios ha dejado para que su palabra se haga realidad en nuestras vidas y sus promesas se conviertan en algo que nosotros apropiamos y hacemos parte de nosotros. Y que cuando se convierte en parte de nuestra vida, el crecimiento se hace manifiesto de tal manera que Dios va madurándonos y va llevándonos a los planes y a los propósitos. Una vez que aceptaste a Cristo, hay un tiempo para servirlo. Y hay algo curioso que pasa con este tiempo de servir a Dios. Este tiempo que ocurre dentro del tiempo y que sencillamente, como todo lo que ocurre con el tiempo, en el tiempo, se termina con el paso del tiempo, a ese tiempo le pasa algo muy especial. Como nuestra vida está en manos de Dios, cuando tú decides vivir para Él, el tiempo que Dios puede producir en ti para su gloria y para vivir para Él, adquiere un valor eterno. No lo pierdas de vista, porque uno de los grandes engaños es tratar de contar nuestros días como lo hacíamos antes en la incredulidad, que simplemente los arrancábamos del calendario y pasaban sobre nosotros. No, ahora el tiempo cuenta. Y cuenta de una manera extraordinaria, como nunca contó. ¿Para qué? Para que tu estancia en la tierra, tu tiempo con Dios, adquiera el propósito eterno. Dice la Escritura que cuando Dios entra a vivir al corazón, aquel propósito de Adán, ¿te acuerdas que yo te dije que el tiempo había empezado a contar cuando Adán rompió con Dios? Cuando Dios entra a vivir a tu corazón, el tiempo, si le permites trabajar a Dios, adquiere el valor eterno que solamente la presencia de Dios y el trabajo de Dios le puede otorgar. Así que bendito tiempo, el tiempo que tenemos de vivir para Dios y aprovecharlo al máximo. Pensamos en el regreso de Cristo y sería maravilloso irnos con Él. Pero la verdad, hay una enorme necesidad, aunque a nadie le gusta vivir en medio de una pandemia, ni en las dificultades que ha ocasionado esto,
A veces me pongo a pensar, ¿qué tiempo nos ha tocado vivir? Es un tiempo que si sabemos aprovecharlos y Dios nos da la gracia, nos impulsará a echar mano de todo lo que esté a nuestro alcance para que este tiempo que parecía simplemente una confinación se convierta en una oportunidad maravillosa de vivir para Cristo. Otra cosa que hace el tiempo a veces afecta a las personas que han vuelto a nacer. ¿Por qué? Porque no pasa como Dios lo planeó. Me refiero, no pasa el tiempo en nuestras vidas como Dios se propuso, es decir, donde el tiempo fuera tiempo de comunión con Dios, donde el tiempo fuera tiempo de servir a Dios, donde el tiempo fuera tiempo de vivir para Cristo. A veces malgastamos este tiempo que Dios nos ha otorgado de vivir para Él. Y cuando lo hacemos, el tiempo se pierde. Y lo que Dios planeó que tuviera valor eterno, lo pierde para siempre. Pero a veces no solamente es una pérdida desde el punto de vista de la oportunidad o el valor que pudo haber adquirido, sino que en ocasiones el tiempo va debilitando, no va logrando lo que Dios se propuso. ¿Por qué? Porque los creyentes, en lugar de echar mano de la gracia día tras día, podemos caer en la trampa de permitir cosas equivocadas con el paso del tiempo. ¿Cuántos pecados han neutralizado la vida de las personas? Una de las cosas más terribles es ver a las personas que estaban llamados a crecer en su relación con Dios, crecer en su suficiencia y en su orgullo, y perder toda la dimensión de ese proyecto que Dios trazó para sus vidas. Dios tiene un plan. No vayas a permitir que el tiempo que estás viviendo para Cristo sea un tiempo donde aquel orgullo que te mantuvo ciego y que incluso estuvo a punto de impedir que te convirtieras, vuelva a aparecer en tu vida y que intente, como es el orgullo, cegarte en primer lugar y en segundo lugar, robarte tu dependencia hacia Dios, llevarte a creer, hacerte creer en ti mismo otra vez, hacerte confiar en tus propias habilidades e incluso hacer tus propios planes. Planes que no van de acuerdo con los planes de Dios. Dios tiene un plan para tu vida desde el día en que te convertiste. Así que mantén tu dependencia día tras día y mantente creciendo en ella. Algo que nos asombra profundamente en la vida del apóstol Juan es que es posiblemente, casi lo podemos afirmar de manera absoluta, el último sobreviviente que vio a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Allá por el principios del año 55 al 60, dice la Escritura que había muchos testigos que vieron a Cristo resucitado. No solamente el testimonio de la palabra de Dios estaba llevando a la salvación a muchas personas, sino muchos que lo vieron resucitados daban testimonio del perdón otorgado, de lo que Dios había logrado e invitaban a la gente a creer en aquel que había transformado sus vidas y al que habían tenido oportunidad de verlo vivo, destruir la muerte y confirmar la victoria sobre lo que habíamos hecho mal. Así que Juan, como último testigo, ya te imaginas la enorme tentación que podría haber tenido de suficiencia, de arrogancia, el conocimiento, la gracia, la forma como Dios lo ha utilizado. Ha pasado 77 años de su vida sirviendo a Jesucristo, viviendo para Él. Es una recompensa, una herencia incalculable la que Dios ha podido lograr en la vida de Juan. Y lo que más nos llama la atención es que el tiempo lo afectó en la única manera que Dios quiere que nos afecte, en el sentido de ir minando nuestra estructura física para acercarnos a nuestro proyecto eterno. Juan
No sabemos exactamente cuánto tiempo después de la revelación de Apocalipsis partió a la presencia de Dios con una recompensa que es imposible describirla. El sueño de sus padres, especialmente de su madre, es que Juan sirviera, lo mismo que su hermano Santiago, que fueran instrumentos maravillosos en las manos de Dios. Y Dios hizo realidad ese sueño que sin duda alguna se llevó y se expresó a través de la oración. En alguna ocasión la madre de ellos se acercó a Jesús y se lo pidió. Claro, Cristo estaba físicamente ahí en contacto con todas las personas que habían creído. Me puedo imaginar con el paso del tiempo a esta mujer orando por sus hijos para que finalmente su sueño de verlos compartiendo el mayor galardón, las mayores recompensas al lado de Jesús se pudieran hacer realidad. Así que nos encontramos con Juan y en lugar de encontrarnos fuera del deterioro físico que sin duda alguna está viviendo, nos encontramos con una persona que el tiempo solo lo ha hecho lo más sencillo posible. El hombre que va a tener la mayor revelación, que incluso ya escribió el Evangelio, que ha compartido algunas cartas con todos los creyentes con los que ha podido trabajar, nunca se imaginó lo que Dios se había propuesto al llevarlo a la isla de Patmos. Juan nos comparte cuál es la causa por la que se encuentra en la isla de Patmos, pero no sabe cuál es la causa por la que realmente Dios lo ha llevado ahí. Hay una razón, es un testimonio que hay que detener y que fue hecho prisionero, que fue perseguido. En lugar de quitarle la vida, lo llevaron a esta prisión militar donde no sabemos si ahí murió o finalmente tuvo la oportunidad de regresar a morir a Éfeso. Lo que sí sabemos es que el paso del tiempo, lo que Dios ha hecho en la vida de este apóstol, lo ha mantenido en una actitud que a la hora de leer este pasaje, ¿quieres unirte conmigo en la lectura? Como uno de esos siervos que está escuchando la enseñanza que Dios ha preparado para nosotros, para guardar tu corazón y el mío. Esta es una oportunidad única en la cual, bueno, seguramente has tenido otras, pero yo la considero importante. No quiero decir nada que no sea correcto, pero es una oportunidad especial para afirmarte en lo que Dios se ha propuesto a través de su enseñanza. ¿Cuál es? La de guardar tu corazón, la de guardar lo sencillo, lo que Dios haga, lo que Dios te enseñe, lo que Dios te guíe, todo lo que Dios vaya haciendo, mantén tu corazón en los mismos términos que el día en que te convertiste. Cuando te convertiste, tomaste la decisión de confiar por completo en Él, aunque no sabías hasta dónde te iba a llevar esta decisión. Nunca te imaginaste que Dios te otorgaría la fe que hoy te mantiene caminando a su lado. Esa fe que hoy nos guarda, que nos ayuda a librar las batallas que diariamente experimentamos. Así que, si hay alguna verdad que tú tienes que hacer tuya, como dice el pasaje, bienaventurados los que oyen y los que guardan las palabras de Dios enseñadas en este libro, en el versículo 3 que leímos al principio, cuando empezó nuestra exposición del libro de Apocalipsis. Así que, en esta parte, yo quiero invitarte a que te mantengas con el corazón sencillo, pidiéndole a Dios que te guarde de pensar que algo depende de ti o proviene de ti. Ahora que estás en Cristo, tu vida, la mía, es Cristo. Por lo cual, nada te va a ayudar más que en esa sencillez aprendas a relacionarte siempre bajo los parámetros que Dios nos dio en su palabra. El semejante, es decir, independientemente de lo que haga o no haga, es alguien igual a ti. Y en segundo lugar, esa palabra prójimo, que significa cercano. Mantente con esta actitud que el mismo apóstol Juan nos comparte. En lugar de echar mano de todos sus logros, de todos sus blasones, de todos sus éxitos,
se presenta en términos tan sencillos que verdaderamente nos podríamos haber sentado al lado de Él y empezar a platicar. Estoy seguro que nos hubiéramos sorprendido de la manera como hubiera escuchado tus experiencias, tus preguntas y todo lo que tuviera que ver con tu vida. Estoy seguro que te hubiera hecho sentir bien todo el tiempo que te hubiera tocado compartir con Él. Y es en esos términos donde la palabra de Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay muchísimas circunstancias que ocurren, que suceden, que el tiempo permite, en donde podemos tener la tentación de pensar que somos mejores que algunas otras personas o diferentes. No es así. Gracias a Dios, si algo somos, lo somos por Jesucristo. Así que nada tiene que ver lo que somos con lo que ahora somos por la gracia de Dios. Y en esos términos, Juan se dirige a cada uno de nosotros. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. Todos los que quieren predicar a Cristo tienen problemas. Ninguno que quiera vivir para Él va a tener una vida sin dificultades. Ahora, quiero aclararte que las dificultades, por extremas que sean, Dios las va a usar para nuestro bien. Las va a usar para que nosotros podamos crecer, sobre todo en nuestra fe. A través de los años, lo único que te puedo compartir es que cada dificultad que Dios ha permitido en mi vida, lo único, lo más valioso que ha quedado de manera gloriosa en mi mente, en mi experiencia, es la forma como Dios pudo llevarme a madurar en los aspectos que Dios sabía que yo tenía que crecer. Así que si pudieras en este momento pasar por mi cabeza, me verías recorrer de una manera rápida todos los momentos que a través de los problemas se convirtieron en maravillosas experiencias e impulso para avanzar en la relación con Dios y crecer hasta donde solamente Él lo sabe. Lo único que sé y de lo que estoy profundamente satisfecho es que Cristo ha cambiado mi vida, que mora en mi corazón y que servirlo es el mayor privilegio que un ser humano puede experimentar. Así que me siento al lado de Juan, lógico. A través de la revelación vamos a ver a Juan entrar en una dimensión extraordinaria en donde va a ser partícipe de una experiencia que solamente Dios puede producir, tal como lo dice el versículo que sigue. Pero por lo pronto, lo que hemos visto es que el tiempo no cambió al apóstol Juan. ¿Cuántas personas han quedado varadas con el paso del tiempo? Así que recuerdo, dejamos atrás el tema del tiempo y nos vamos hacia este tema de la tribulación. Todos los que aceptamos a Cristo vamos a empezar a tener problemas desde el día en que lo hacemos. Pero problemas por vivir para Cristo, que Dios va a usar para nuestro bien, como yo comentaba hace un momento. Así que si estuviéramos sentados a su lado, simplemente en este momento Juan, semejante a cada uno de nosotros, se pone a nuestro lado y como aquel que también ha participado de la gracia, que te ha sacado adelante a ti, como lo ha sacado adelante a Él en cada reto que ha vivido. Así que de esta manera somos copartícipes de las dificultades, de la tribulación, que todos los que predican a Cristo, todos los que quieren vivir para Él, como dice la Escritura, tendrán persecución, tendrán problemas. Continúa diciendo el apóstol Juan, en el reino. Qué extraño reino el que vivimos. Es un reino lleno de paz, es un reino lleno de gozo, pero lo más increíble es que es un reino ajeno a lo que realmente gobierna este planeta. Desgraciadamente y tristemente, en el momento que el hombre pecó, se estableció un reino sobre su vida, el reino
de las tinieblas. El reino que estableció el diablo sobre la vida del hombre. El reino que impele a todos los hombres a vivir de manera equivocada. La corrupción interna. Hizo un campo propicio a todas las cosas que propone este ser lleno de maldad que se llama Satanás. Y esto ha hecho del planeta un lugar lleno de corrupción, de maldad, incluso expresada en todas las circunstancias que les ha tocado vivir que le ha tocado vivir a la humanidad. Sin embargo, cuando tú aceptas a Cristo, dice la Biblia que Dios te traslada en un instante del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. A ti, que esta noche nos estás acompañando en este estudio del libro de Apocalipsis, quiero decirte que si le das la oportunidad a Cristo de entrar a vivir a tu corazón, vas a experimentar algo maravilloso y sobrenatural. A la hora de invitarlo a vivir a tu corazón, vas a empezar a vivir todas las características que identifican este reino de Dios, al que pasamos a través de una sencilla decisión, en una petición. Nunca nos imaginamos que las puertas de este reino estén abiertas de par en par, pero para poder acceder a este reino, el único que te puede llevar a él es Cristo mismo. Por eso tiene que entrar a vivir a tu corazón, cambiar lo que tú eres, para que entonces ese reino se pueda establecer en tu corazón. Empezarás a experimentar paz, un gozo que hará que tu vida se vuelva hermosa y disfrutable, un amor que cambiará todas tus relaciones, pero particularmente un amor que nunca pensaste tener, el amor hacia Dios. ¿Cuántas veces escuché yo de niño, amarás a Dios? Bueno, me lo propusieron, me dijeron que era lo más importante, pero nunca nadie me dijo que esto era imposible para mí. Simplemente me animaban a hacerlo, me decían que no había nada mejor en la vida, etcétera, etcétera, pero nadie me explicó que esto era imposible para mí, pero era posible para Dios. Y que Dios, cuando entra a vivir al corazón, es Él el que produce un amor hacia Él, y desde luego ya no se diga hacia tu propia vida y hacia las personas que te rodean. El gozo, la paz, la fe, el amor empezarán a ser las constantes en tu caminar diario. Y aquellas tinieblas a las que un día perteneciste, irás viendo cómo las dejas atrás, pero hay algo extraordinario. Te quedas viviendo en esta vecindad, estás en vecindad con este reino de oscuridad. Cuando aceptas a Cristo, cambias tú, pero no cambia el mundo que te rodea. Así que vas a vivir en el constante contacto con aquella estructura vieja a la que un día perteneciste. Sin duda alguna, experimentarás, engañado o por la razón que tú quieras, algún tipo de atracción a aquellas estructuras que nunca te llenaron. En ese momento aprenderás a acudir a Cristo para que te limpie y además te abra los ojos sobre las cosas con las cuales muchas veces somos tentados. Pero lo más hermoso de ser vecino del reino de las tinieblas es la oportunidad de poder compartir el mensaje de salvación a tantas personas que hoy no saben qué hacer con sus propias vidas. Las noticias de estos días dicen que la violencia intrafamiliar se ha desatado, que los suicidios han aumentado como nunca en todas partes del mundo, que prácticamente los hombres en este instante, por sus mismas tinieblas, por su misma oscuridad, no saben qué hacer con sus limitaciones, sus problemas y sus dificultades. ¿Qué oportunidad nos ha brindado Dios para conocerlo a Él y poder compartir a través de los medios que tengamos a nuestro alcance? Porque ahora estamos lejos de acercarnos físicamente a los demás. Pero gracias a Dios hay medios, el celular, los mensajes, las diferentes formas a través de las redes, como este medio, que nos permiten
estar cercanos. Así que aprovecha este tiempo. La gente, ese mundo al que tú un día perteneciste y no sabías. Simplemente si había salida, o si había salida no sabías cómo salir. Hasta que alguien, a través de su palabra, te pudo llevar a los pies de Cristo y de esta manera encontrar la salida hasta la vida, hacia la vida nueva que hoy tienes. Dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Sin duda alguna, ir a hablar al lugar donde algún día pertenecimos provoca todo tipo de reacciones. Yo pensé que cuando yo les empezara a contar a mis amigos, a mis vecinos, a mis familiares, que mi vida había cambiado, que había dejado el alcohol, que ya no iba a drogarme y todas las cosas hermosas que empecé a vivir, me imaginé que todos iban a preguntarme, ¿cómo lo hiciste? ¿Y dónde podemos encontrarlo? ¿Sabes qué fue lo que encontré? Encontré que mis mejores amigos se empezaron a carcajear delante de mí y empezaron a burlarse de lo que yo les decía. Decían que simplemente era algo temporal, que se me iba a quitar con el paso del tiempo. Yo solamente quiero decirte que el tiempo solo ha hecho mejor esta relación con Dios. Quiero decirte que no me entendían. Yo trataba de explicarles y también tengo que confesar que no sabía cómo explicarles. Pero con el paso del tiempo aprendí varias cosas. Una, cómo hablarles de la persona que estaba morando en mi corazón. Cómo aprender a compartir la palabra de Dios como lo hicieron conmigo. Pero algo que nunca me imaginé tener. Encontrar el carácter y la paciencia para no enojarme, no alterarme, no tomarlo personal y entender que con las personas que hablo necesitan encontrar la realidad de la persona que mora en mi corazón. Como dice el pasaje, la paciencia de Jesucristo. Así que Juan está hablando de este reino maravilloso al que fue llevado por Cristo, de esta paciencia que le ha permitido compartir con todas las personas que ha tenido oportunidad y experimentar todos los retos, dificultades, pero sobre todo manifestar la realidad de Jesús. Nos quise este detalle ya del día a día, de lo que está pasando humanamente, que está en la isla de Patmos y termina confirmándonos que se encuentra ahí por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. De esta forma, nosotros tenemos toda una panorámica de este hombre que Dios va a usar y con el cual podemos identificarnos plenamente. Es más, en este momento donde todavía no entramos en la parte más importante de la revelación, solamente lo que nos ha compartido nos llena de impulso, nos llena de fe, nos llena de aliento, nos anima a corregir si el tiempo ha afectado tu relación con Cristo. Estás a tiempo de arreglar tu relación con Él. Si el tiempo no ha sido todavía el tiempo en donde tú puedas tomar la decisión de invitar a Jesucristo a vivir a tu corazón, estás a tiempo de hacerlo. En cualquier momento, partimos de esta vida a la otra, en la forma que sea. Lo más importante es a dónde vas a ir después de la muerte. Y esta es la razón por la que Cristo murió por ti. Así que hemos entendido esta enseñanza, pero hay un detalle que yo quiero enfatizar, que se encuentra en el versículo que sigue, el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El tiempo no me va a dejar tratar todos los detalles de este versículo. Solamente voy a hablar de dos detalles. El que él se encontraba en el Espíritu. ¿Qué es esto del Espíritu? Cuando tú invitas a vivir a Dios a tu corazón, quien entra a transformar y hacer realidad a Cristo en tu vida, hacer realidad a Dios Padre en tu corazón, es el Espíritu Santo. Como la lámpara que se describe a sí misma en este primer capítulo, empieza a iluminar a una persona que nunca te imaginaste amar sin nunca haberla visto.
Dice la Escritura que lo maravilloso de haber invitado a Cristo a vivir al corazón es la fe que Él nos otorga, la cual nos permite amarlo sin haberlo visto, incluso entregarle nuestra vida, incluso dejar que su voluntad se haga en nosotros, que la realidad de Él sea lo más importante en nuestras vidas. ¿Y cómo se hace real, Jesús? A través de esta relación que guardamos con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo dice la Biblia que pueden pasar tres cosas. Te puedes llenar de Él, lo puedes entristecer o lo puedes apagar. ¿Cómo se aviva la relación con Dios? Cuando tú acudes a la Biblia, el Espíritu Santo hace realidad tu relación con Cristo. Satisface la sed de tu alma y te lleva a vivir para Dios. Te hace crecer en la enseñanza. Corrige las estructuras equivocadas de tu vida, te redarguye de lo que puede estar mal y te instruye en todas las cosas que tienes que aprender. Sin embargo, en nuestro caminar diario podemos permitir pecados. Todos los creyentes fallamos. No hay ningún creyente que no falle. Cuando cometas una falta, inmediatamente acude a la persona que ha entrado a vivir a tu corazón, a Cristo, y pídele perdón. Pero no solamente le pidas perdón, de hecho ya tienes el perdón de la falta que has cometido. Cuando aceptas a Cristo, aceptas el perdón de todos tus pecados. No hay un solo pecado que haya quedado por pagar. Toda la deuda quedó cancelada. Si faltara un pecado, Cristo estaría colgado en la cruz. El testimonio de que todo ha sido cancelado es su resurrección. Así que cuando pides perdón, haces tuyo el perdón que Dios te otorgó de ese y de cualquier otra falta que vayas a cometer. No faltará quien piense, si todo está perdonado, entonces a pecar. No. El que vuelve a nacer no piensa así. Es exactamente lo que Dios cambia. Cuando vuelves a nacer, Dios cambia tu manera de pensar. Y los que hemos vuelto a nacer, ya no queremos fallarle. No hay nada que me duela a mí más que fallarle. No hay nada que haya marcado más mi vida que aquellos errores que yo he cometido en mi caminar con Cristo. Así que ya no pienso como pensaba antes. Ahora lo que deseo y anhelo es no fallar, pero fallo. Y cuando fallo, tengo este medio maravilloso que es pedirle perdón por lo que yo he hecho mal. A través de la fe yo tengo que aceptar que ese perdón está otorgado, pero no solo debo pedirle perdón. Como estoy en una relación con Él, puedo pedirle con toda confianza que me limpie y me dé la victoria sobre esa falta que yo he cometido. Esto cambiará el efecto que el pecado tuvo en mi relación con el Espíritu. En lugar de contristarlo, se restaurará mi relación con Él. La tristeza que provoca el pecar en el corazón del creyente será poco a poco restituida por el gozo que el Espíritu Santo empezará a restaurar. Y hay otra cosa que tú puedes hacer con el Espíritu Santo, es apagarlo. ¿Y cómo se apaga? Se apaga cuando no haces nada en tu vida espiritual, cuando no lees, cuando no oras, cuando no tienes la oportunidad, cuando no aprovechas la oportunidad de hablar de Cristo y no lo haces, cuando dejas de hacer todo aquello que Dios te ha llamado a hacer en tu vida nueva. Juan Manuel, si me encuentro en esas condiciones, ¿qué tengo que hacer? No esperes sentir nada. Lo que tienes que hacer es tomar otra vez la palabra de Dios y empezar a leerla. Disciplinarte en tu lectura, volver a la oración y pedirle a Dios que te llene de su Espíritu. Y Dios empezará a despertarte a la vida espiritual, a renovar tu relación con el Señor, a llenarte de Él y a impulsarte a una relación más profunda en comunión con Él. En esta condición se encontraba Juan, en el Espíritu, aunque sí tenemos que aclarar que es una situación especial, porque Juan va a ir a la misma presencia de Dios al cielo, va a ver lo que va a ocurrir en la tierra por 7 años, va a ser testigo, va a participar, incluso va a tener parte activa en las cosas
que va a ir compartiéndonos durante el libro de Apocalipsis. Hay una parte donde Dios lo invita a comer un alimento espiritual para que continúe profetizando sobre lo que sigue adelante. Hay otra parte donde el ángel que le está dando la revelación le da una caña para que mida el templo reconstruido, el templo de Jerusalén restaurado. Imagínate al apóstol Juan experimentando esto. Así que Juan se encontraba y habla de un día. Dice que se encontraba en el día del Señor. No vayas a pensar, como muchos dicen por ahí, que este es el domingo. No existe ninguna parte en la Biblia que diga que el día del Señor es el domingo, como fue el sábado judío dentro de la ley de Moisés. Para Dios, una vez que tú invitas a Cristo a vivir a tu corazón, todos los días son iguales. Cuando habla del día del Señor, habla de un día del cual habla toda la Biblia. El día en que Dios va a intervenir en la vida de los hombres. Juan Manuel no está interviniendo en este momento en la vida de los hombres, no. Es verdad que Dios, nada ocurre sin que Él no lo permita, pero no está interviniendo en el sentido de hacer justicia. Dios es justo. Por esta razón, en este momento, Dios no está interviniendo en este mundo. ¿Qué está haciendo Dios en este mundo? Llamando a los hombres a la salvación. Porque el día que Él intervenga, ese día, la justicia de Dios se llevará a cabo en este mundo. Y una vez que arranque este día es hasta el fin de todo lo que Dios ha planeado en el juicio final. Es un día que incluye todo lo que va a ocurrir a partir del arrebatamiento. Así que estamos hoy en el tiempo en que estamos viviendo los días de misericordia, los días de compasión, los tiempos de salvación. Si no has recibido a Jesucristo, quiero invitarte a que lo hagas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el tiempo que estás viviendo es el tiempo que Dios te ha concedido para que finalmente puedas tomar esta decisión de invitar a Cristo a vivir a tu corazón. Estaba yo en la Escuela Libre de Derecho estudiando la carrera de leyes, cuando un amigo me preguntó, al cual yo le había hablado en varias ocasiones de Jesucristo, me preguntó cuál es el mejor tiempo para invitar a Cristo a vivir al corazón. Uno pensaría en las crisis, en los problemas. No. La Biblia dice cuándo es el mejor tiempo. Cuando Él se acerca a vivir a ti, a hablarte. Cuando escuchas su palabra, porque el tiempo lo escoge Dios. Hay cosas que tú no vas a decidir ni cuándo nacer ni cuándo morir en condiciones normales. Pero hay muchas cosas que sí decidirás dentro del tiempo. Pero el tiempo para que tú escuches el mensaje de salvación, Dios lo escoge. Si tú estás escuchando la invitación de Cristo a entrar a vivir a tu corazón, hoy es tu día. Hoy es, como dice la Escritura, el día de salvación para ti. Hoy es el día en que estás en el tiempo y a tiempo. ¿Para qué? Para que Dios entre a tu vida y tú puedas obtener el perdón de tus pecados. Juan Manuel, al invitar a Cristo al corazón, ¿qué hago? Lo que haces es recibir, hacer tuyo el perdón logrado en la cruz, el pago por tus pecados. Como es un regalo, y además Dios lo hizo no porque te lo hayas ganado, porque lo mereces o por alguna cualidad tuya, lo hizo únicamente porque te ama sin límite. Te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que si tomas la decisión de creer en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. ¡Qué maravilla! ¡Qué regalo tan extraordinario que además escuchamos en el común acontecer de nuestra vida, en el transcurso del tiempo, sin darnos cuenta del tiempo tan importante que estamos viviendo! Quiero decirte que cuando me pongo a pensar en aquel momento cuando me hablaron de Jesús, nunca me imaginé que estaba yo exactamente a la orilla de la vida eterna.
que estaba yo al borde de una vida completamente nueva y diferente, que estaba prácticamente escuchando la voz de Jesús, no lo veía desde luego, pero escuchando su palabra, y escuché este versículo que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando me hablaron de esto, jamás me imaginé lo que yo iba a encontrar. Quiero decirte que la única pesadilla que he tenido desde entonces es solamente ponerme a pensar que lo pude haber rechazado, porque me hubiera perdido la vida más hermosa que un ser humano puede vivir. Quiero invitarte a que le abras la puerta de tu corazón a Jesús si no lo has hecho. Si lo quieres hacer, llegó tu tiempo de encaminarte hacia la vida eterna, hacia el cielo, hacia la relación con Dios, a la vida nueva que solamente Dios puede traer a tu corazón, a experimentar las victorias y a poder dejar todas estas estructuras equivocadas que ni te llenan y que no te hacen más que infeliz y que cada día te hacen sentir más frustrado. No dejes a Cristo afuera. Vamos a orar. Permíteme guiarte en esta oración para que tú lo puedas invitar a vivir a tu corazón y el día de hoy vuelvas a nacer y te encamines a través de esta decisión hacia la vida eterna. ¿Vas a pedirle perdón por tus pecados? Aunque no recuerdes todo el mal que has hecho. Vas a decirle que aceptas el pago hecho por ti en la cruz para lograr tu salvación. Le vas a abrir la puerta de tu corazón y le vas a pedir que cambie lo que eres para que pueda cambiar todo lo que estás viviendo de forma equivocada. Él tiene el poder para cambiarte. No es que te proponga ser mejor, sino que lo dejes a Él transformarte y de esta manera te puedas arrepentir. Y, por último, lo vas a hacer el Señor de tu vida para que conduzca tu existencia. Si quieres hacerlo, acompáñame y dirígete a Dios en estos términos. Señor, quiero darte gracias por darme la oportunidad de entender lo que verdaderamente ocurrió en la cruz. El lugar donde tú ocupaste mi lugar y recibiste el castigo que yo hubiera tenido que sufrir por siempre en el infierno. Gracias por haber logrado de esta manera mi salvación. Pero este es el momento en el que quiero dirigirme a ti para pedirte perdón de todo lo que he hecho mal. Gracias, porque sé que al levantarte de los muertos, el perdón quedó a mi alcance. Y ahora quiero abrirte la puerta de mi corazón y pedirte que entres a mi vida. Cambia todo lo que yo soy. Haz de mí una nueva persona, capaz de seguirte y obedecerte. Y ahora, Señor Jesús, ya que estás dentro de mí, toma la dirección de mi vida y sé mi Señor para siempre. Te pido esto en el nombre, en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Invitaste a Cristo, tu vida
va a experimentar una transformación. La soledad se quedó en los momentos que acabas de dejar atrás para empezar la comunión al lado de Jesucristo. Si ya volviste a nacer, no dejes que el tiempo te haga una mala jugada. Pídele a Dios que lo utilice en tu vida como Él ha planeado, para hacerte cada día mejor y el hombre que Él se propuso a la hora de entrar a vivir a tu corazón. Y aprovecha el tiempo. Solamente Él sabe si nos queda mucho o poco tiempo. Pero vamos a tomar la decisión de que el poco o mucho tiempo que quede lo podamos vivir para Cristo. A todos los que conocemos a Jesús y que por este medio maravilloso nos podemos unir, te invito a que con todo tu corazón le pidas a Dios que te llene de su Espíritu, que avive tu vida, que verdaderamente nos permita vivir un profundo avivamiento, aunque sea en medio de este confinamiento. Él sabrá cómo sacar el mayor provecho a la decisión de dejarlo trabajar en el corazón. Que Dios los bendiga. Se está poniendo interesante porque el día del Señor está a punto de comenzar en el libro de Apocalipsis. Que Dios los bendiga. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling.